Bien, bueno, continuando con las propuestas de videos y de tutoriales, supongan, y luego de visualizar, bueno, más bien el rol del entrenador, del formador, y con edades, pensando siempre en poblaciones de chicas y chicos hasta los 13, 14 años. Nos parecía interesante también, y pasando al aspecto más metodológico, a partir de las lecturas sugeridas, también es importante mencionar que esto es una sugerencia, y hay otros autores, hay otros manuales que proponen, si se quiere, un poco las propuestas similares a las sugeridas, pero bueno, las que nosotros creímos que nos parecía que daban cuenta de lo que mencionamos son las siguientes. Este manual, que es bastante, que hace un compendio, ¿tá? De diferentes propuestas, y el libro de Horst Wayne, que ya se los mostramos. Dame un segundito. Ahí va. Que es Fútbol a la medida del niño, ¿tá? Bueno, es un trabajo hecho para la Federación, la Real Federación de Fútbol de España, del año 95, si mal no recuerdo. Y si bien el libro en sí es sugerido, creemos que el primer capítulo permite, bueno, un poco dar cuenta de la propuesta que consideramos. En ambas lecturas, ¿tá? Se plantea, más que nada en la primera, es más si se quiere práctica, el cómo llevar a cabo. Quizás el otro sería como un fundamento de los motivos por los cuales, ¿tá? No pensar la competencia o la enseñanza, en este caso el deporte, no desde una mirada adultocéntrica, sino más bien adaptado al niño, al chico. En el caso del, del libro mencionado en una primera instancia, en la guía didáctica, ¿tá? Nos permite, bueno, utilizar como, como una guía que permita entender, ¿tá? Cuál es nuestro lugar, nuestro espacio metodológico, ¿tá? Los diferentes métodos, ¿tá? El inductivo, el deductivo, a partir de una mirada global o analítica o mixta, ¿tá? Este, y a mí me parecía interesante también fundamentar, o por lo menos dar cuenta de que estas propuestas no están pensadas desde un lugar ajeno a lo que es la práctica, eh, el territorio, si se quiere, ¿no? El contexto de la práctica pensada. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque si bien, como vamos a mostrar acá la imagen, como se menciona, como se visualiza en esta imagen, tanto el método global como el analítico tienen sus aportes y sus debilidades, si se quiere. A mí me parece interesante cómo también nosotros podemos visualizar y trabajar, ¿tá? Los mecanismos que permitan la adecuación del chico o la chica en el contexto, las diferentes opciones que tienen a la hora de la toma de decisión y la ejecución. Por supuesto, si pensamos en la ejecución, el método analítico es el que nos permite como trabajar como más específicamente eh, la ejecución, y el global, la percepción y la decisión.
capaz que la ejecución es donde, bueno, quizás no, tenga un poco más de debilidades, pero eso después se puede ir trabajando en otras instancias. Y lo que sí me parece importante, y es ahora vamos a ver un videito, cómo diferentes actores o diferentes entrenadores justifican estos espacios como fundamentales para la intervención. Y si pensamos de método global y si pensamos como en situaciones similares al juego, es inevitable pensar en estos lares, en el Río de la Plata, pensar en el campito, en el potrero, en ese espacio que capaz que hoy nos cuesta un poco visualizar dónde se puede generar. Y bueno, creo que nos brindan herramientas o por lo menos miradas para pensar estos espacios. Por eso vamos a ver un video que nos puede iluminar un poquito más lo que queremos sugerir. Para comenzar, tenemos que retrotraernos en la historia y saber que el Potrero fue la gran escuela sin maestros de los grandes futbolistas que surgieron de estas latitudes y que poblaron las canchas de todo el mundo. El Potrero era un lugar donde a veces para desprestigiarlo o para menospreciarlo, pareciera ser que era un lugar donde no valía nada ganar, donde cualquier cosa estaba bien y donde todo era permitido, y no era así. Era un lugar, sí, de absoluta expresión, donde había que tener muchas condiciones para que en la pisadita, como le decíamos en mi barrio, no te eligieran último. Y esas condiciones estaban dadas por la relación que el chico entablaba con la pelota. Que el niño entablaba con la pelota sin necesidad de que ningún maestro le armara programas de entrenamiento, modelos de trabajo o utilizara ninguna metodología foránea. Bueno, el Potrero nace con el fútbol. Cuando vinieron los ingleses acá y vinieron a trabajar y formaban el ferrocarril y armaban las estaciones, la gente con los nacionales de acá, que somos todos latinos, descendientes de extranjeros, casi todos, empezaron a jugar entre ellos, a empezar a aprender, a todo, y después ¿qué pasó? Se posesionó tanto el argentino, que somos tan fogosos, tan apasionados, que jugaron todo el día. Y ahí empezó a jugar la gente y a cada cual a desarrollar sus riquezas con reglas básicas nada más, a la mano, esto no existía, no estaban dimensiones del campo, ni había área, ni nada. El Potrero era el lugar de la libre expresión, donde el niño de los barrios populares daba rienda suelta al orgullo, y al ganar porque era el mejor, en donde en un momento del día uno podía aspirar a la gloria de ganarle a los de la avenida, como le decíamos nosotros en mi barrio, y normalmente donde todos se igualaban, porque ahí en el Potrero no había ricos ni pobres, buenos ni malos, todos tratábamos de jugar, de divertirnos, y en esa diversión, sin malos límites, digo yo, y amparada en la libertad, crecía la gambeta, el pase tres dedos, las rabonas, todo lo que hoy parecieran ser que son artes olvidadas. Bueno, yo creo que el Potrero, más que el lugar donde se disputa el encuentro, que uno lo relaciona siempre con un terreno irregular, de tierra, con arco de hecho
con ropa o con algunos palos. Para mí potrero es un sinónimo de picado. Para mí el potrero tiene que ver con esa posibilidad de jugar al fútbol sin reglas claras más allá de las establecidas entre los equipos, y que nos permite de alguna forma la libertad de jugar sin la necesidad imperiosa de conseguir un resultado estadístico. Sí, la importancia que tiene ese partido para todos los que participan de él, porque creo que una parte del picado también tiene que ver con la satisfacción de ganar. Creo que nada a veces es más satisfactorio que ganar un partido que uno quiere ganar, ya sea entre clubes, ya sea entre barrios, ya sea entre colegios. Y para mí lo que tiene de particular es esa libertad y esa necesidad de sortear todas las dificultades que te presenta el juego a partir de jugar en la vereda, en una cancha de tierra, en el patio de un colegio. Entonces creo que el picado es el sinónimo de potrero, porque no tiene que ver mucho dónde se juega, sino qué es lo que está en juego. Y precisamente sacar a relucir todas esas opciones técnicas que uno tiene guardada y que la pone de manifiesto en un ámbito tan agradable, tan divertido y tan competitivo a la vez. A mí, parafraseando a Atahualpa Yupanqui, cuando me preguntan ¿qué haces?, me gusta decir eso. Soy un ayudador en artes olvidadas en el fútbol. Y esas artes olvidadas tienen que ver con esa impronta, con ese talento, con esa capacidad que se desarrollaba en el potrero, sin otra metodología que la pelota, los compañeros y los adversarios. El potrero era una escuela de fútbol y de vida, porque prácticamente había 3 lugares que en su momento, después del gran pedagogo brasileño Paulo Freire lo dijo, y esos 3 lugares eran el hogar, la escuela y el potrero, o el club, como decía Paulo Freire, pero yo diría que era el potrero. Bueno, yo creo que el potrero es el estado puro del fútbol, es la esencia del fútbol. Es donde el chico empieza no solamente a divertirse, que es lo más importante, sino a ilusionarse, a soñar, a pensar en grande, a creer que en ese potrero en donde está jugando es un estadio importantísimo del mundo, que lo está haciendo con muchísimas personas, que lo están viendo. Y el compartir con amigos, creo que el hecho de jugar en el potrero con amigos también te lleva por el camino de aprender muchos valores, el valor del compartir, el valor de disfrutar un triunfo, de sufrir una derrota, pero de todo el tiempo divertirte. No existe el cansancio, es jugar y jugar hasta que se hace de noche, es la máxima expresión del fútbol a mi entender. Es una inconsciencia muy linda que el chico tiene en esa edad y en ese potrero, que muchas veces lamentablemente la va perdiendo y se va contaminando con el correr del tiempo y si quiere afrontar una carrera. Pero precisamente creo que es eso lo que no tiene que perder, esa inconsciencia de jugar en un potrero con esa alegría, con esa ilusión y disfrutándolo mucho siempre como es jugar en una canchita con amigos. Creo que el potrero es eso, espero que nunca dejen de existir. Entiendo que con los tiempos que corren van desapareciendo y van quedando menos porque los chicos eligen otro camino. A esa edad, no digo todos, pero la mayoría hoy elige estar en una compu, en una red social o en la PlayStation y creo que realmente al que le gusta jugar al fútbol de chico necesita de ese potrero. Así que ojalá que nunca perdamos eso que nos hace distintos a todo el mundo. El potrero tenía hasta un código de ética. No valía ganar simplemente. Teníamos que ganar porque éramos mejores. A tal punto se exigía ser el mejor que cuando el partido era desparejo porque un equipo empezaba a golear al otro, inmediatamente se lo paraba, se provocaban cambios para hacerlo más parejo, se decía, porque precisamente de eso se trataba. Le quiero ganar a los mejores siendo el mejor, para poder contar en mi casa que hoy ganamos porque jugamos muy, pero muy bien. El potrero, escuela sin maestros, cuna de crack.
Simplemente se trata de recrearlos y de retomarlos para que en libertad el niño aprenda a jugar. ¿Cuál es la tarea del ayudador en las edades infantiles? Es muy simple, ser un nexo entre el niño y el juego y manejar ciertas variables que tienen que ver con el espacio, con el tiempo y con la cantidad de compañeros y de adversarios, pero siempre dejándole jugar. Bien, creo que de alguna manera ahí podemos ver varios elementos que capaz que se visualizaron en el primer video, que tiene que ver con el rol, ¿tá? Con nuestro rol como entrenadores. A lo último se decía, bueno, Rubén Rossi, él no habla de entrenador y de educador, sino más bien de ayudador. Creo que modifica un poco a partir de una propuesta metodológica bastante sólida. Él parte de la base del juego, el juego como herramienta para después poder trabajar otras. Y plantea ciertas variables, ¿no? Que Jorge Wayne también lo menciona en el primer capítulo, lo que son los espacios, ¿tá? El número de chicos, el tiempo, etc. También plantea ese espacio como un espacio de socialización, ¿no? Un espacio democrático. Hay una ética de la mejora, o sea, la competencia porque es importante competir, porque es la esencia del juego. Ahora, es muy diferente a ahora, como muchas veces se menciona, de ganar, sea como sea, no importa quiénes. Acá planteaba que, bueno, en ese espacio, ¿tá? De crecimiento, bueno, de espacio de libertad, si el juego estaba desparejo, se generaban las condiciones como para eh, hacerlo más desafiante, ¿tá? Y bueno, y en algún momento menciona como la técnica, como las artes olvidadas, ¿tá? Donde, bueno, en la experiencia, en el juego, en el hacer, se profundizaba un poquito más ahí. Ahora vamos a ver una parte donde trabaja un poquito más, donde se menciona más todo esto que mencionábamos del pensamiento, de la resolución de situaciones que mostramos en una diapositiva al comienzo, más en la esfera del juego, ¿no? Denme un segundito, que ya lo vamos a ubicar. Ahí va. Bueno, yo en mi próximo libro, que espero que salga antes de fin de año, si las circunstancias lo ayudan, yo doy una serie de pautas para desarrollar toda esa idea en el fútbol infantil, que es donde para mí hoy está el huevo de la serpiente, el mal de todos los males, precisamente por la pedantería docente que existe, que es que creer que nosotros podemos enseñar a jugar a la pelota. Precisamente si había un docente en el Potrero, el único y exclusivo maestro que existía era el juego. Y desde ese lugar el niño aprendía. Entiéndase el juego como la mejor herramienta pedagógica que existe. Hace poco leí una frase del magnífico pedagogo italiano Francesco Tonucci que dice: las grandes actividades de la vida se aprenden jugando. Y fíjense que paradójicamente en el juego del fútbol es donde se lo ha ido dejando de lado. Don Carlos Peuchele, que fue tal vez uno de los grandes maestros de futbolistas, tenía esa frase maravillosa que yo no me canso de repetir, que decía: el del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando y se pierde si se empieza trabajando. Y hoy de lo único que se habla es de trabajo, trabajo, trabajo. Se reclutan chicos de 5 o 6 años y se lo incorpora a una institución deportiva que antes que nada tienen por fundamental objetivo, no digo en la totalidad, pero en la gran mayoría, el triunfo deportivo.
Bueno, y viendo todo esto de la evolución que fue dando desde el inicio del potrero hasta el fútbol profesional hoy, en donde se corre más de lo que se piensa y por la velocidad y la dinámica de juego no se tiene una buena técnica porque tampoco creo que se trabaja como corresponde, tendríamos que volver a la fuente al potrero. ¿Cómo es el potrero? Y hacer mini canchitas en la cancha para que los niños puedan jugar 1 versus 1, o sea, cabeza pateo, haciendo, ahí tenés todos los fundamentos, cabecea, ataja, domina, marca, gambetea, remata, todo eso, y empezamos a hacer el match. Entonces, después le agregamos uno más y hacemos 2 versus 1, de las dos variantes, ventaja numérica y desventaja numérica, para ver cómo los chicos piensan. Después, y cómo resuelven. Y después pasamos a hacer 2 versus 2, 3 versus 2, hasta llegar al 5 versus 5, al 7 versus 7, al 9 versus 9 y después 11 versus 11. Paradójicamente, si algo tenía de bueno el potrero, que no lo tenía otras instituciones en Europa ni en ninguna otra parte, era que lo atlético y lo colectivo al chico le llegaba normalmente tarde y por imposiciones que se daban después en un club. Es decir, el chico hasta los 12, 13 años normalmente jugaba con espontaneidad, con creatividad, con imaginación, con egoísmo si se quiere, porque en el potrero era muy fácil decirle a un jugador que era un morfón. Morfón tenía un término fisiológico que es aquel que se quiere comer todo a la hora de almorzar o de cenar. Y se le decía morfón al que no largaba la pelota, al que no largaba el bocado, el alimento, con el que se nutría, que en este caso era la pelota de fútbol. Eso de no tener necesidad de lo colectivo, más allá de lo simple del juego, que por su naturaleza intrínseca lo lleva, pero hacía que el chico se destacara por su talento particular, por su impronta, pero porque todo eso se daba en un ámbito de absoluta y total libertad. Hoy eso no existe, porque a los niños a los 6, 7 años, cuando se lo incorporan a las instituciones, sea que fueran en su mayoría o escuelitas de fútbol o en el fútbol infantil de las instituciones, se lo empieza a programar con un único y exclusivo motivo, que es el triunfo deportivo. Y yo podría asegurar que formación futbolística y triunfo deportivo no van de la mano, no son sinónimos. Entonces, cuando al niño se le empieza a quitar la creatividad, la espontaneidad, la imaginación, porque falta libertad, no se puede pedir que en la adultez tengamos jugadores con esas características que eran los que realmente reclamaban de Europa. Bueno, yo creo que el reemplazar el entrenamiento formal con el potrero, quizás la principal diferencia existe en las ganas que uno tiene de afrontar un partido en un potrero, en un picado, que todo lo que uno tiene que poner en un entrenamiento formal, porque por ahí nos encontramos con que ahí hay un orden, una disciplina, un determinado tiempo, y quizás muchas veces hasta se eliminan las sonrisas del juego en sí. Pero sí creo que hay detalles técnicos que nos da el potrero, como resolver las continuas dificultades que tiene el juego, que se pueden adaptar perfectamente en un entrenamiento, y que habría que tener un alto grado de repeticiones y acompañarlo con correcciones y con dificultades puestas por el entrenador para que esos entrenamientos encuentren esas situaciones de juego que son las que más vamos a utilizar. Para mí son 4 fundamentales, que tienen que ver con la conducción, y dentro de la conducción yo agrego todos sus dribbling y todas sus gambetas, la recepción como primera opción de juego, el control del balón a partir de recibirlo o de iniciar lo que tiene que ver con la jugada que voy a tener luego, el pase, que es fundamental para el desenvolvimiento colectivo del equipo, y el remate, que es la finalización, donde yo también incluiría el golpe de cabeza. Yo creo que de esos 4 grupos se desprenden de cada uno de ellos un montón de entrenamientos, un montón de ejercicios, inclusive combinándolos.
Entonces creo que el entrenador lo que tiene que hacer es buscar la mayor cantidad de repeticiones posible, acompañándolo obviamente con correcciones y con conceptos. Alfredo Di Stéfano no es una de las 5 coronas más importantes en la historia del fútbol del mundo porque corría mucho, sino por cómo jugaba. Que aparte se da algo que es paradójico e inentendible. Yo soy un defensor a ultranza del potrero y de las tradiciones. Por eso cuando a mí me preguntan en una charla, en una conferencia, ¿qué trae de nuevo? Digo, de nuevo no traigo nada, porque yo soy un enamorado y un estudioso, si se puede llamar así, con una memoria prodigiosa de todo lo que se hacía en el potrero, de todo lo que uno realizaba y cómo formaba a los futbolistas. Entonces, cuando yo me pongo a pensar que de las 5 coronas indiscutidas en la historia del fútbol del mundo, cada uno los ubica como quiere, que son Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona y Messi, de las 5 coronas, 3 son argentinas y de las 5, 4 son sudamericanas. Sin embargo, el único modelo que nosotros nos preocupamos en aprender es el que viene de otras latitudes. Bueno, yo creo que el técnico que recibe a un chico que viene de un potrero, creo que el principal desafío es entender que el chico tiene que seguir divirtiéndose, que él quiere seguir divirtiéndose. Entonces, por ese lado también hay que llevar los entrenamientos. Creo que nunca tiene que dejar de tener contacto con la pelota porque en definitiva lo que el chico quiere es jugar a la pelota, seguir divirtiéndose. Obviamente que un club es diferente a un potrero porque el chico tiene que empezar a entender que hay posiciones en la cancha, hay ciertas normas para formar parte de un equipo. Quizás en el potrero no existen las posiciones porque todos somos defensores, todos queremos hacer goles y cuando el chico llega a un club se empieza a encontrar con que tiene que ocupar un sector de la cancha en donde el equipo tiene que estar ordenado, empezar a aprender cositas tácticas, ¿no? Desde una edad temprana, pero creo que nunca tiene que dejar de divertirse. Creo que lo principal de un entrenamiento para un chico es seguir sosteniendo esa esencia que trae del potrero, esas ganas de divertirse, ganas de aprender y también enseñarle a competir. Creo que enseñarle a competir implica enseñarles que se puede ganar, que se puede perder y obviamente empatar, pero que entienda que en definitiva hay que seguir aprendiendo y hay que aceptar las derrotas y disfrutar mucho las victorias. Creo que la pelota es lo que el chico quiere todo el tiempo en el entrenamiento y en definitiva creo que lo que tiene que ser parte del entrenamiento cotidianamente es la pelota. Bien, lo que de alguna manera también podemos visualizar, tratando de desmenuzar lo que plantean los entrevistados, es las dificultades entre ese espacio de libertad lúdico, donde de alguna manera hay una formación, hay como una carga ya en la cual el chico eh, la tiene a partir de la vivencia en esos espacios, con espacios más rígidos, institucionales, donde se priorizan, bueno, determinados aspectos del juego. Por ejemplo, en esto de lo único que importa es el triunfo. Bueno, en realidad no enseñamos muchas veces a cómo triunfar y que dentro de ese camino está la derrota, están otros aspectos que creo que en algún momento se plantean como la mirada autocéntrica, ¿tá? Como que el fútbol o el juego no está pensado a esas edades, sino pensado como a futuro. Como creo que metodológicamente también se dan elementos como que creo que acá hay una similitud con lo que menciona Jorge Wayne. Bueno, cómo pensar el fútbol en las edades más tempranas, cómo visualizar, bueno, la creatividad, la toma de decisiones como elemento fundamental, luego otras capacidades, este, y la diversión, porque el juego no deja de ser, el fútbol no deja de ser un juego, está como elemento fundamental. Vamos a terminar este video y luego vamos a pasar a los videos que tienen que ver con la enseñanza de los gestos específicamente.
Bien, creo que acá también nos da como un elemento a tener en cuenta este, aspectos técnicos. Se perdieron los jugadores, por ejemplo, con algo que era su sello distintivo, que era la gambeta. Creo que el último gambeteador fue Orteguita, el jugador que jugaba en River Plate. Y ha ido desapareciendo precisamente porque nosotros los adultos le hemos robado el juego a los niños en beneficio propio. Y cuando un niño quiere gambetear, empezamos a hablar de la importancia del pase, de la importancia de lo colectivo, de la importancia del grupo, y le quitamos ese egoísmo propio de la niñez, que era adueñarse de la pelota cuando tendría que ser al revés. Habría que exigir a todos los jugadores que gambeteen, que no puedan dar un pase si no gambetean a alguien. Después, más adelante, si se hiciera así, un formador que sepa de fútbol les explicaría en qué zona, cómo y cuándo utilizar la gambeta, pero nunca se lo hubiera cercenado como pareciera que es ahora. Todas esas artes olvidadas, la gambeta, la rabona, el taco, el caño, hasta la famosa pared, parecen ser artes en vías de extinción. Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar para que el fútbol argentino vuelva a tener el prestigio que siempre tuvo, aún más allá de los campeonatos mundiales ganados y todo eso, porque el fútbol argentino ya era famoso, aún antes de esos campeonatos mundiales que son los mayores logros que ha obtenido en cuanto a resultados. Pero no nos olvidemos que la riqueza de sus futbolistas en forma individual fue la que le ha dado un prestigio mayúsculo en todo el planeta. Yo estoy convencido, y lo vengo estudiando, analizando, recordando, profundizando, memorizando, que todos los fundamentos de la técnica individual aplicada se aprenden en conjunto. Paradójicamente es distinto a otros deportes, donde se va de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Aquí se aprende primero en la complejidad del juego, para que después un magnífico o un maravilloso, o tal vez uno de los grandes últimos entrenadores, Pep Guardiola, pueda decir después: mi equipo juega bien porque mis jugadores juegan simple. En el fútbol es al revés, se parte de la complejidad del juego para después poder jugar simple. Todo el modelo de entrenamiento estaba acá, y por hacernos los modernos, los científicos, lo fuimos tirando a la basura. ¿Cómo alguien puede creer que Maradona, Bochini, Houseman, Agüero, Tevez o tantos maravillosos gambeteadores, o Orteguita en Ledesma, aprendieron a gambetear esquivando conos? Esquivar no es, porque el fundamento de la gambeta está en el engaño. Y yo quiero que alguien me demuestre a mí cómo se engaña un cono. Yo pregunto, ¿alguien se lo imagina a Maradona en Fiorito, o Orteguita en Ledesma, o a Tevez en Fuerte Apache, cuando eran niños haciendo trabajo de conducción? De un cono A se la lleva a B, B a C, C a D, y así dando vueltas. ¿Cómo desarrollaron los grandes futbolistas los fundamentos de la técnica individual? Jugando. Y después lo perfeccionaron desde la conceptualización. Si nosotros no volvemos a eso, a recrear la cultura del juego, yo les aseguro que el futuro del fútbol argentino va a entrar en problemas, porque Argentina siempre necesitó vender futbolistas para sostenerse. Y nadie, absolutamente nadie del viejo continente va a comprar jugadores que ellos mismos pueden fabricar, proveer. ¿Y saben cómo lo hicieron para que aparezcan los jugadores y los puedan autogestionar ellos mismos? Usaron el modelo que nosotros tiramos a la basura. Bien, bueno, bastante contundente las palabras de Rubén Rossi, sobre todo partiendo de la base que se entiende directamente que, bueno, que la metodología o la forma de entrenar parte de la base del juego de lo global.
Obviamente después, para la hora de del perfeccionamiento de la técnica, etcétera, existen otros espacios, pero nos parecía importante poder mencionar y visualizar esta propuesta para, bueno, posicionarnos en ciertos lugares. Ahora vamos a terminar con este video, vamos a pasar a lo que es el gesto técnico específicamente.